digan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. ¿Cómo están todos aquí de nuevo con los mensajes? Hoy vengo con una enseñanza a la cual le he titulado Cuerpo, Alma, Espíritu, Conciencia. Vamos a definir cada una de ellas para ver lo que nos dice las enciclopedias y lo que nos dice la Biblia, ¿ok? Entonces dice, empecemos con el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque es lo que nuestros ojos ven, o sea, es lo tangible. Dice la definición de Google, se conoce como cuerpo al conjunto de todas las partes materiales que componen el organismo del ser humano o animal. Listo, esa es la definición de Google. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia encontramos en 1 Corintios 15, dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Creo que con ese solo versículo desbarata cualquier teoría de la evolución. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Yo creo que más claro no se puede decir. Ahí está Dios estableciendo que no vinimos de un protozoario ni de una ameba, sino que cada uno tenemos nuestro propio ADN. En 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Eso es lo que es el cuerpo para Dios, es un templo donde Él lo preparó para venir a habitar en Él. Eso es lo que nos dice del cuerpo. Seguimos con el alma. Definición de Google dice, alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio de la vida. Eso es lo que dice Google. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Lucas 12 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahí nos está dando como prácticamente la definición de lo que es el alma. Ahorita los explico. En Salmo 86 dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Salmo 107 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia allí? ¿Qué es lo que es el alma? Porque yo te pregunto, ¿sabes lo que es el alma? El alma son los pensamientos, emociones y sentimientos. Es prácticamente la carnalidad de que habla la Biblia. Cuando habla de la carne, es el alma, porque son mis pensamientos los que me llevan a hacer acciones y son los que me dan las emociones. Entonces ese es el alma. Son los pensamientos, emociones y sentimientos. Vamos a seguir con el espíritu. Vamos a ver lo que dice Google de lo que es el espíritu. Dice, el espíritu es la gracia que un Dios o un ser superior da al hombre para diferenciarse del resto de los animales. Yo creo que ahí está respondiendo la pregunta de qué es lo que nos diferencia de los animales. Es el espíritu. Eso lo está diciendo Google. El espíritu es definido como el alma, que no es cierto, racional donde reside el pensamiento, la espiritualidad y la comunión. No es el pensamiento el que reside allí, pero sí la espiritualidad y la comunión. ¿Sabes lo que es comunión? No es la primera comunión. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Juan 14, 16 dice,
está hablando Jesucristo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando de que él ya se iba a morir, de que se iba a ir, pero que no los iba a dejar solos, que iba a enviar a otro que es igual a él, consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, el mundo, o sea, las personas que no conocen a Jesucristo, que no le han recibido, por eso es que las personas de las sectas o la religión tradicional no pueden entender la Biblia porque son el mundo, no conocen a Jesucristo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, o sea, le está hablando a los discípulos, le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Entonces hablando de esto, hice una definición para no dejarlo sin definición. Entonces la definición es, el espíritu es la parte del ser la cual se comunica con Dios. Es esa parte con la que en el huerto, cuando Eva pecó, desobedeció a Dios, que Dios le dijo que si comían de ese árbol iban a morir, comieron, no murieron físicamente, pero sí espiritualmente. Cuando nosotros nacemos con un cuerpo, nacemos con un alma y nacemos con una conciencia, que es lo siguiente que les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto, pero Dios nos dejó una partecita a la cual le llamó conciencia. Esa conciencia es la que nos da a nosotros como la diferencia entre los animales, porque los animales tienen alma, yo creo que lo sabes, porque los animales se emocionan, se entristecen, se alegran, eso es el alma, pero ellos no tienen espíritu, ellos no tienen o sea, ellos no buscan a Dios, ese es el espíritu, el que busca a Dios. Por eso el ser humano, sea cual sea tribu, sea lo que sea, siempre busca a alguien arriba. Si no conocen a Dios, se adoran a un árbol, adoran a una piedra, adoran un yeso, pero siempre busca adoración. ¿Por qué? Porque la partecita que Dios nos dejó cuando morimos delante de Él, que fue el espíritu, entonces Él nos dejó como esa conciencia. Vamos a ver lo que es la conciencia. La definición de Google dice, como conciencia se define el conocimiento de un individuo, tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. El conocimiento que tiene de sus sentimientos y de sus actos, eso es lo que es la conciencia. La misma palabra lo dice porque es una palabra compuesta, con ciencia, con dentro, ciencia, conocimiento. Tenemos el conocimiento dentro de nosotros de que hay algo más, o sea, no somos animales, no somos fruto de un protozoario, sino que hay algo más que precede a nosotros. Eso es lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu y la conciencia. Aquellas personas que nunca escucharon hablar de Jesucristo, que nunca se les habló, yo no sé si te lo habrás preguntado, dirás, ¿y esas personas que se van para el infierno o qué? No, en Romanos 2, Dios está hablando y les dice, es la conciencia la que les dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces Dios por esa conciencia los va a juzgar. Y dependiendo si actuaron por esa conciencia, entonces Dios es justo. O sea, Él no los va a echar al infierno simplemente porque hicieron algo malo. Si hicieron algo malo y esa conciencia les dijo eso está mal hecho y no le hicieron caso, o sea, la fueron adormeciendo, porque también la Biblia dice que la cauterizaron. Cuando uno cauteriza algo es porque le da y le da y le da, o sea, la conciencia le dice a uno y le dice a uno y uno no le hace caso, entonces se cauteriza y ya uno lo hace y uno no siente nada porque ya la conciencia está cauterizada. Pero si la conciencia me dice a mí, yo no tengo conocimiento de Dios, no sé si existe Dios o no existe, y yo
actúo por mi conciencia, y mi conciencia me dice, eso que hiciste está malo. Y yo, ay, sí, eso es malo, entonces yo me arrepiento, o le pido perdón a la persona, o lo que sea, o no lo vuelvo a hacer. Entonces Dios me va a juzgar a mí por esa conciencia, ¿ok? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de lo que son las obras de la carne, o sea, del alma, y el fruto del espíritu, porque la carne tiene obras, pero el espíritu tiene frutos. Vamos a ver lo que dice. Está en Gálatas 5, desde el 16 en adelante, dice. Digo pues, andad en el espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es que la carne tiene deseos sexuales, ambición, de comida. Todos los deseos son de la carne, o sea, el alma, los pensamientos son los que nos llevan a esos deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. O sea, cuando yo ya recibí a Cristo, yo nací de nuevo y mi espíritu renació dentro de mí. Entonces se hace una guerra dentro de mí. Mi espíritu quiere una cosa, pero mi carne quiere otra. Entonces a eso es lo que está diciendo aquí este versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieres hacer. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, aquí hay una lista de lo que son las obras de la carne. Y vas a pensar y mirar que sí son los pensamientos los que nos llevan a esos deseos. Dice, son las obras de la carne. Adulterio. ¿Por dónde entra el adulterio? Por los ojos, ¿sí o no? Fornicación, ese va igual. Inmundicia, lascivia, esos pecados son sexuales todos. Idolatría, que idolatría no solamente es adorar a un árbol, un muñeco, una piedra, sino cualquier cosa que te aleje de Dios, eso es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí dice, todas estas cosas que están ahí enlistadas son pecados, y son pecados de la carne, o sea, los pensamientos nos llevan a a esos pecados, porque le hacemos caso a la carne. Dice, por lo cual los amonesto, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ustedes dirán, ay no, pues entonces ustedes son muy santictos, ¿o qué? Porque ya me los imagino ahí diciendo, ay no, pues que los evangélicos no sé qué. No, nosotros somos evangélicos porque seguimos el evangelio. Estamos en esta carne y también cometemos pecado, pero nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia cuando nos arrepentimos. Nosotros pecamos, pero no lo hacemos por deporte, o sea, no lo planeo. Entonces aquí dice, los que practican tales cosas, nosotros no practicamos esas cosas. Nosotros pecamos de vez en cuando porque estamos en esta carne, y la carne, como dice allí, siempre está contra el espíritu y a veces gana la carne. Entonces nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, el Señor nos perdona. No practicamos esas cosas. Entonces ahí está diciendo, los que practican, los que para ellos es normal, pues es que es una canita al aire, pues eso que tiene de malo. O pues es un traguito, pues eso que tiene de malo. Practican esas cosas. Entonces vamos a seguir. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu no son obras, es el fruto del Espíritu. Dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros practicamos la Biblia, o sea, le damos de comer al Espíritu, el Espíritu crece. Y entonces la carne va menguando, el espíritu va creciendo y la carne va menguando. O
los pensamientos, ya tengo dominio propio sobre mis cuerpos, sobre mis pensamientos. Pienso en lo que pienso. Vamos a ver qué más dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Más o menos lo que le estaba explicando. Yo ya tengo control porque ya crucifiqué esos deseos en la cruz con Cristo. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, ni envidiándonos los unos a los otros. Eso es prácticamente lo que está hablando allí de lo que es la carne y el espíritu, lo que es el alma y el espíritu. El cuerpo, nosotros tenemos que cuidarlo, primero porque lo necesitamos, es el vehículo que nos lleva en esta tierra, sino que es el templo de Dios. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Nosotros solamente lo tenemos aquí como un préstamo. Escuché un cuento, podría decirse así, pero como que lo explica muy bien. Es de que un evangelista fue por allá a una isla en África donde habían caníbales. Entonces convirtió al jefe de los caníbales a Jesucristo y lo enseñó, y estuvo allí más o menos un tiempo, no sé cuánto, y se fue otra vez para su país. A los 2 años o 3 regresó a ver cómo le estaba yendo. Entonces le pregunta, ¿y cómo te está yendo? Entonces él le dice, pues he descubierto una cosa, que tengo 2 fieras dentro de mí. Y él le dice, ¿y cuál va ganando? Al que alimento más. No sé si lo entendiste, pero te lo explicaré. Dentro de nosotros está el espíritu y está la carne. Están peleando. Si yo alimento mi carne, o sea, si mi carne me pide sexo, por ejemplo, me pide comida demasiada, o me pide ambición, o sea, que le quite a alguien. Si yo alimento mi carne, que son mis pensamientos, ese es el que va a crecer, esa es la bestia que va a crecer dentro de mí, y al espíritu le va a ganar. Pero si yo alimento mi espíritu, que es orando todos los días, buscando la presencia de Dios, leyendo la Biblia, entendiendo lo que el Señor quiere de mí, obedeciendo su palabra, el espíritu va a crecer y ya voy a tener dominio sobre la carne y vamos a crecer más y más cada día. Espero que hayan entendido este mensaje, que lo practiquen y que entiendan de que nosotros no somos simplemente un protozoario, que nuestra vida va a ser como la de un perro, como la de un gato o como la de un pez que se muere y ya. Nosotros trascendemos, sea para vida en el cielo, sea para muerte en el infierno. Nos vemos en el próximo video.